Voy a resolver la práctica número 6. Este ejercicio de la empresa Servicios S.A. Básicamente ya nosotros tenemos todas las cuentas identificadas al nivel de la hoja de trabajo, ¿verdad? Esta última columna serían las variaciones netas que nos genera la hoja de trabajo. Y lo que nos solicita es elaborar un estado de flujos de efectivo según el estado, lo establece la NIC 7 por el método indirecto para el año terminado el 30 de septiembre del 2007 y presentar la sección de operación por el método directo. Vean que si bien es cierto, ya tenemos las variaciones y tenemos que interpretarlas si estas van positivas o negativas, que fuera el único elemento complejo en este ejercicio número 6. Salvo eso, pues lo único que tenemos que ir realizando es interpretar propiamente el movimiento, la variación y clasificando. Yo voy a iniciar generando por aquí las tres secciones: el flujo de efectivo de operación, el flujo de efectivo de inversión y finalmente el flujo de efectivo de financiamiento. Y iré viendo uno a uno los movimientos. Voy a hacerlo un poquitito más grande. Dice que el primer monto es la venta del periodo por 1.500.000. Nosotros no ocupamos la venta, ocupamos la utilidad al final del periodo. Entonces por aquí yo comienzo el flujo de efectivo de operación con la utilidad antes de impuestos. Tengo que buscar esa utilidad antes de impuestos. Por aquí me dice la utilidad neta. Si yo tengo la utilidad neta y a esta le sumo el impuesto que se haya pagado durante el periodo, obtendríamos ese rubro correspondiente a la utilidad neta. Tenemos que ir, bueno, voy a ir en orden, pero tendríamos que buscar ese impuesto para sumárselo a nuestra utilidad. Entonces, por aquí tengo la utilidad neta. Después dice que el cobro por emisión de un pagaré por pagar. Ese pagaré por pagar lo estaríamos considerando, lo debemos considerar como una actividad de financiamiento. Por tanto, lo llevaríamos por aquí. Cobro por emisión de pagaré por pagar. Continuamos y dice disminución en el pasivo por impuesto de renta diferido. Esa disminución en el impuesto de renta diferido es parte de los movimientos de operación. Entonces, ya vengo por aquí como parte del pago de impuesto de renta. Pago de impuesto de renta. Y ahí tendríamos esa disminución del pasivo. Si fuera activo, también lo consideramos aquí, pero con movimiento contrario al pasivo. Tengo pérdida en venta de inversiones permanentes, es parte de la parte de los movimientos de inversión. Pérdida en venta de inversiones permanentes por 5.000 colones. Bueno, es una pérdida, perdón. Esas pérdidas van a la sección de operación. Cobro por venta de terreno, esa sí sería de las actividades de inversión. Cobro por venta de terreno, es un cobro, por lo que tiene que ir positivo, por 25.000 colones. Aumento en sueldos por pagar, las cuentas de corto plazo de pasivos y activos irían a la sección de operación. Aumento en sueldos por pagar por 10.000 colones. También los intereses
ganados irían a la sección de operación por 15,000 colones. Disminución en cuentas por pagar también irían a la sección de operación. 6,000 colones. La disminución en gastos acumulados por pagar iría también a la sección de operación. Costo de la mercadería vendida, ese lo estaríamos utilizando para el flujo directo, pero para el flujo indirecto, que es el primero que nos piden, no. La ganancia de participación de LJK también la estaríamos colocando en la sección de operación. Por 12,000 colones. Tenemos el aumento en intereses por pagar. Que ahorita ese aumento en intereses por pagar lo vamos a considerar para el pago de los intereses. Voy a colocarlo por aquí, junto con el pago de intereses, que aún no nos han dicho cuánto es. Pero ese aumento de intereses por pagar fue de 8,000 colones. Y por aquí me brinqué uno que la disminución en gastos acumulados era 25,000. Una disminución en gastos acumulados es negativa y la disminución en cuentas por pagar también tendría que ser negativa porque es una salida de efectivo. Por su parte, un aumento en una cuenta de pasivo si va positivo. Muy bien. Continuando, tenemos por aquí el aumento en intereses, la compra de edificio en inversión. Compra de edificios. Eso sería negativo, 150,000 colones. Disminución en alquileres pagados por adelantado. Es la disminución de un activo. Por acá. Disminución en alquileres pagados por adelantado. Lo consumí. Perdón, es la disminución de un activo, es positivo. Lo había consumido. Ahora tenemos dividendos ganados. La parte de otros ingresos y otros gastos, y ingresos y gastos de operación, tienen que ir aquí en las actividades de operación. Entonces, por aquí estarían esos dividendos ganados por 45,000 colones. La reversión de un ingreso es negativo 45,000, igual que estos intereses ganados de acá que no los puse negativos. Gasto por intereses. Vean que el gasto por intereses es de 45,000 colones. Pero además nos decía que había una disminución de los intereses por 8,000. Hay que sumárselo. Realmente el pago de intereses habría sido los 45 más los 8,000 de ese aumento de los intereses. Perdón, menos. Es un aumento de intereses por pagar. Es negativo. Realmente solo estoy pagando 37,000 colones. Bueno, el gasto por intereses es de 80,000 más bien. 80,000. Ahí está. También tenemos la disminución en cuentas por cobrar.
La disminución en cuentas por cobrar es por 14,000 colones. Eso sería un cobro. En el pago al impuesto de renta tengo que sumarle el pago que se realizó, esa es una disminución del impuesto de renta por 10,000 colones, pero ven que aquí el impuesto de renta del periodo es de 120,000 y si lo que pasó fue que se disminuyó el pasivo por impuesto de renta en 10,000, se lo vamos a adicionar. Realmente tuvimos un pago de impuesto de renta de 130,000 colones. Son los 10,000 más los 120. Vamos a ver acá. Siguiente movimiento es la ganancia, el retiro de bonos. Las ganancias las tenemos en la sección de operación, ganancia y el retiro de bonos por 60,000. Amortización de patente, el gasto. Esta es una partida que no es en efectivo, igual que lo son los depreciaciones. Entonces, amortización de patente por 23,000 colones. Disminución de intereses por cobrar. Entonces, realmente el cobro de intereses que tuvimos, que sería parte de las actividades de inversión, va a ser el ingreso por intereses más el cobro de los intereses que se encontraban por cobrar, que son 2,000 colones. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Compra de terrenos de inversión por compra de terrenos. El pago por compra de terrenos es por 300,000 colones. También tenemos la depreciación del periodo, la cual iría a la sección de operación. Depreciación del periodo. La depreciación del periodo es por 40,000 colones. El saldo inicial de efectivo es de 150,000 colones. Lo voy a colocar al final. El incremento en el impuesto de renta por pagar es de 9,000. Entonces, al final, eso se lo tengo que restar al pago de impuesto de renta. Teníamos la disminución que tuvo el pasivo diferido más el impuesto del periodo y le voy a restar el pago de impuesto de renta que tuvo el incremento en el impuesto de renta por pagar. Eso me da 121,000 del pago de impuesto de renta, que sería el rubro neto. Tengo cobro por emisión de acciones, que esto es una actividad de financiamiento. Cobro por emisión de acciones. El cobro por emisión de acciones es por 120,000. También aquí me faltó el cobro por emisión del pagaré que estaba al inicio de 100,000 colones. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Amortización a prima en inversiones de bonos. La prima en inversiones de bonos significa que yo compré esa prima. Eso tendría que ir en las actividades de inversión contemplado en este cobro de intereses. Si bien es cierto, cobré 17,000, habría que adicionarle la amortización en prima de inversión en bonos. Recordemos que la prima de inversión en bonos, cuando yo invierto, eso se amortiza contra la cuenta de ingreso por intereses. Entonces sería sumarle los 21,000, obtengo 38,000 de cobro de intereses.
amortización de prima en bonos por pagar, en este caso, al pago de intereses, le estaríamos sumando la prima. Si tuviera descuento, se le resta. Pero tiene prima, nos quedan 79.500, aunque este es pago. Realmente todo esto tiene su símbolo al contrario. Ahí está. Entonces, se lo adicionamos al pago que hubo de intereses del periodo. El siguiente es el aumento en dividendos por pagar. Significa que no pagamos dividendos por 13.000 colones. Sin embargo, creo que no nos han dado el monto de los dividendos. Sería una actividad de financiamiento relacionado con la emisión de acciones. Voy a colocarlo por aquí, los 13.000 de dividendo por pagar. También está la conversión de acciones preferentes en comunes. Esto es un movimiento que no es en efectivo y lo que estamos haciendo es pasando de acciones comunes a acciones preferentes. Entonces, ese no es un movimiento en efectivo, no lo tenemos que considerar acá. Adquisición de marcas de fábrica, sí. Pago por compra de marcas de fábrica por 100.000 colones. También tenemos el préstamo recibido mediante una hipoteca a largo plazo en actividades de financiamiento. Cobro de hipoteca de largo plazo por 1.000.000 de colones. Pérdida en venta de terreno. Pérdida en venta de terreno. Bueno, es una pérdida. Va a la sección de otros ingresos y otros gastos, por lo que lo dejaríamos en operación por 4.500. Compra de activo financiero disponible para la venta, es actividad de inversión. Pago por compra de activo financiero disponible para la venta. Lo cual es negativo por 320.000. Pago por retiros de bonos, que es una actividad de financiamiento. Pago por retiro de bonos de 15.000 colones. Otros gastos de operación sin incluir la depreciación, que se lo tomaríamos en consideración para fines de flujo directo. También tenemos el pago de derechos de autor. Pago por compra de derechos de autor por 120.000 colones. Tenemos los dividendos declarados en efectivo por 300.000. Aquí sería el pago de dividendos por 300.000 colones. Y estos 13.000 colones decía que era un aumento, vamos a ver, aumento en dividendos por pagar, por tanto 13.000 colones no se pagaron. Tenemos el cobro en venta de inversiones permanentes. Cobro en venta, entonces cobro por venta de inversiones permanentes por 90.000 colones. Gasto de agotamiento, lo voy a colocar por aquí, el gasto por agotamiento, lo mismo agotamiento que una amortización, una depreciación, no son gastos en efectivo y que representan el consumo de un activo. El aumento en inventarios, que lo tendríamos aquí en las cuentas de operación. Aumento en inventarios por 50.000 colones.
Es un aumento, por lo que tuvimos que hacer la salida. También tenemos la disminución en dividendos por cobrar. Esta sería una actividad de inversión. Los dividendos están relacionados con las inversiones que hemos hecho por 2.000 colones. Tenemos la amortización de marcas de fábrica, que esa estaría aquí arriba, junto con la depreciación y la amortización. Amortización de marcas de fábrica por 10.000 colones. 10.000. Pago por compra de inversiones permanentes. Pago por compra de inversiones permanentes de la compañía LJK. 67.000 colones. Vehículo adquirido por arrendamiento de capital. Ese no es un movimiento de efectivo. Y el aumento en provisiones para vacaciones que las llevaríamos aquí a operación. Bien, aquí nada más hice una verificación rápida. Y hay que hacer un par de cambios. Aquí tenemos en la sección de operación una ganancia de participación de LJR que hace una ganancia, tenemos que reversarla de forma negativa, igual que la ganancia en retiro de bonos. Entonces, hay nada más disminuirlo en vez de aumentarlo. Lo mismo sucede con el pago por compra de inversiones permanentes. Es un pago por compras negativo. Y finalmente, aquí en la disminución de dividendos por cobrar, ya supimos que se cobraron 2.000, pero dejé por ahí que hay que sumarle el ingreso por dividendos de este periodo, que son 45.000 colones. Estaban por aquí, dividendos ganados. Básicamente. Entonces ya con esto puedo proceder a realizar mi estado de flujos de efectivo por el método indirecto. La empresa se llama Servicios S.A. Vamos a hacerlo aquí. Estado de flujos de efectivo por el año terminado vamos a ver qué año era este. 30 de septiembre del 2007, bueno, 2017, y saldos en colores. Flujo efectivo de las actividades de operación. Como primera sección tendríamos la utilidad antes de impuestos. Aquí solo teníamos la utilidad neta. Aquí hay que sumarle el impuesto de renta de este periodo. El impuesto de renta del periodo fue de 120.000 colones. 120.000 colones, que es el 19. Entonces le sumaremos 120.000 colones. De manera tal que me queda una utilidad antes de impuestos de 530.800. Y a partir de ahí haríamos los ajustes por la depreciación del periodo de 40.000 colones, la amortización de patente y de marcas de fábrica por 23.000 y por 10.000 colones, el agotamiento por 8.000, las cuentas de otros ingresos y de otros gastos, los intereses ganados, la ganancia en participación. Aquí nada más voy a separarlo en aquellos que son de otros ingresos y de otros gastos. En otros ingresos estaríamos encontrando los intereses ganados, la ganancia en participación
y los dividendos. Estos, como son de la sección de otros ingresos y la ganancia en retiro, tienen que ir restando. Y después estarían los otros gastos, la pérdida en venta de inversiones permanentes, el gasto por intereses, la pérdida en venta de terreno y llegaríamos hasta ahí. Eso nos daría una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. La cual nos está dando 570,000 y después tendríamos las variaciones de los activos de corto plazo, cuentas por cobrar, inventario y alquileres pagados por adelantado. Y las variaciones de las cuentas de pasivos de corto plazo, cuentas por pagar, sueldos, provisiones y gastos acumulados. La sumatoria de eso nos daría el efectivo generado por las operaciones y finalmente a esto le estaríamos sumando el impuesto de renta pagado y el pago de intereses. Este impuesto de renta pagado tiene que ser negativo, que más bien hacerle el signo contrario a todos. Realmente es una salida y nos estaría dando un flujo de 353,730. Flujo de efectivo generado por las operaciones. Perdón, flujo de efectivo generado por las actividades de operación. Ahí está. Una vez que tenemos las actividades de operación, paso al flujo efectivo de las actividades de inversión, donde aquí ya tenemos los movimientos de las actividades de inversión. Aquí no hay subsecciones, simplemente tendríamos el flujo de efectivo generado por las actividades de inversión, que va a ser la sumatoria de toda la sección. Estamos y paso al flujo efectivo de las actividades de financiamiento, donde igual también solo tendríamos la sumatoria. Desde acá. Nada más dejemos el pago de dividendos al inversa. Va restando, ahora sí ya tenemos. Con esto tendríamos el flujo neto de efectivo, que va a ser la sumatoria de los tres flujos: operación, inversión y financiamiento. Tendríamos el efectivo al inicio del periodo y el efectivo al final del periodo, que el efectivo al final del periodo nos lo daban en 150,000, lo que significa que se inicia con una pérdida de 264,730, porque nos decían que 150,000 era, bueno, ese es el saldo inicial, más bien 150,000 es el saldo inicial y el final sería la sumatoria de estos dos, 564,730. Sí, efectivamente es ese. Y procedemos a hacer lo mismo, pero para, por el método indirecto. Y ahora voy a hacerlo por el método directo. Por el método directo, lo único que cambia es el flujo efectivo de las actividades de operación.
Aquí tendríamos 3 rubros en el flujo de efectivo de las actividades de operación. Lo primero serán los cobros a clientes. Los pagos a proveedores y los pagos de gastos de operación. En el cobro a clientes tenemos las ventas que nos los dan en el punto 1 por 1.500.000 y a estas ventas les tenemos que sumar la modificación o variación que tuvieron las cuentas por cobrar. La variación de las cuentas por cobrar, lo debo tener por aquí en el flujo efectivo de operación, fue una disminución de 14.000 colones. Lo sumamos así tal cual, 14.000 colones positivos como lo teníamos en el flujo anterior. Disminuciones en activos van a ir positivas, entonces le sumo esa disminución. El pago a proveedores va a ser el costo de ventas que está en el punto 11 por 700.000 colones negativos. Y a esto le voy a sumar la variación de inventarios, que la variación de inventarios fue un aumento, es decir, que es negativo por 50.000 colones, y le voy a sumar la variación que hubieran tenido las cuentas por pagar, que también tiene una salida, en este caso, de 6.000 colones. Eso nos da pagos a proveedores por 756.000. Finalmente tenemos los gastos de operación. En algún punto nos dijeron que sobre los, en el 37, otros gastos de operación sin incluir la depreciación por 230.000 colones. Entonces vamos a poner esos otros gastos de operación por 230.000 colones y a eso le vamos a sumar las variaciones de las cuentas de alquileres pagados por adelantado, sueldos por pagar y los gastos acumulados por pagar y la provisión para vacaciones, lo cual me da 203.770. El efectivo generado por las actividades es la sumatoria de esos 3 rubros, que me da 554.230 y que coincide con este mismo de aquí. Tenemos también el mismo pago de intereses y el pago de impuesto de renta, que se lo restamos y nos estaría dando el mismo rubro que nos dio por el método indirecto para las actividades de operación, 353.730. Y con esto finalizo este ejercicio número 6. Muchas gracias.